No he venido a abolir la ley ni los profetas, He said, I have not come to abolish the laws of the prophets. sino he venido para enseñarles cómo se cumple, en otras palabras. I have come to teach you how to fulfill them. Y al parecer Jesús comienza a dar una aclaración And it seems that Jesus comes to clarify de cómo verdaderamente debía llevarse la ley. of how to truly live by the law. Por ejemplo, en una él dice, For example, in one he says, oísteis que fue dicho, you have heard that it's been said, no cometerás adulterio, you will not commit adultery. pero yo os digo But I say to you que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, that anyone who looks at a woman with lustful intent ya adulteró con ella en su corazón. has already committed adultery with her in his heart. En otras palabras, In other words, Jesús está diciendo, Jesus is saying, yo sé I know que le han venido enseñando that they have been teaching you que para usted cometer adulterio that in order for you to commit adultery, tiene que haber un acto físico. there has to be a physical action. Y él está aclarando, He is clarifying. está diciendo, He is saying, yo os digo I tell que you si algo ya sucedió en tu interior, that if something already happened in your interior, ya adulteraste, you have already committed adultery. ya has cometido el adulterio. You have already committed adultery. Entonces Jesús le está dando la revelación So Jesus is giving them the revelation de aquello que le fue enseñado. of that in which was taught. En otras palabras, él le está diciendo, yo le quiero aclarar cómo es la cosa. In other words, he's telling them, I want to clarify how things are. Esto es más serio de lo que usted piensa. This is more serious than what you think. Eso es lo que está diciendo Jesús en otras palabras. This is what Jesus is saying, in other words. Y este principio And this principle que Jesús enseña aquí, that Jesus teaches here, cuando usted lo analiza, when you analyze it, ¿qué realmente Jesús quería enseñar? what was Jesus truly trying to teach? Que no necesariamente hay que hacer un acto físico para pecar. That not necessarily you are to commit a physical act. Solamente tiene que haber un deseo en el corazón. There only has to be a desire in your heart. En otra ocasión, In another occasion, él dice, el que aborrece a su hermano he says that who hates his brother es un homicida. is a murderer, Quiere decir which means que ya ahora, that now, con lo que Jesús está aclarando aquí, with what Jesus is clarifying here, ya usted no tiene que matar a su hermano. you don't necessarily have to kill your Si brother. usted lo aborrece, If you hate your brother, dice Jesús, Jesus said ya usted es un homicida. that you are already a murderer. Porque la enseñanza que le habían dado los fariseos, los saduceos, Because the teachings that the Pharisees have given, los escribas y los maestros de la ley and the teachings of the law, al pueblo de Israel, to the people, es que tenía que haber un acto, they had said that they had to be an act. tenía que haber algo físico, una manifestación. There had to be a physical Y manifestation. Jesús está diciendo, And Jesus is saying, no, yo voy a aclarar esto. hold on, I'm going to clarify. La cosa no es así. Things are not this way. Porque él dijo, yo he venido para que ustedes vean cómo es que se cumple la ley. I have come so that you can see how to fulfill the law. Y dice, no, mira, si tú aborreces a tu hermano en tu corazón, And it says, no, if you hate your brother in your heart, ya eres un homicida. you
You are already a murderer. No tuviste que matarlo físicamente. You didn't have to kill him physically. Ya lo hiciste dentro de ti. You already did it inside of you. Versículo 28, donde leíamos, Because verse 58, where we read, 28, ¿verdad? 20. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, if your right eye makes you fall, sácalo take it out y échalo de ti. and throw it away from you. Pues es mejor So it is better que se te pierda uno de tus miembros if you lose one of your members y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. and not that your whole body is thrown into hell. ¿Qué quería decir Jesús What was Jesus trying to say cuando Él dijo, when he said, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti? if your right eye is an occasion for you to fall or sin, take it out and throw it away from you. Al parecer, It seems a nosotros nos parecería un poco absurdo esto, kind of absurd. pero cuando nosotros estudiamos el contexto hebreo de esta escritura, But when we scrutinize the Hebrew context of this verse, nos damos cuenta we notice que era algo que se utilizaba that it was something that was utilized en aquel entonces in those times para identificar to identify diferentes etapas del pecado. different stages of sin. Y es lo que Jesús está haciendo aquí. And it's what Jesus is doing here. Para nosotros For us, se nos va a hacer extraño, it's going to be strange. como que diferentes etapas del pecado. What do you mean different stages? Para nosotros el pecado es pecado y For punto. us, sin is sin, point. Si es pequeño, si es grande, es pecado. Whether it's small or big, it's sin. Pero en el contexto hebreo, But in the Hebrew context, Jesús está hablando aquí Jesus is speaking para identificar dos etapas diferentes del pecado. to identify two stages of sin. Número uno, Number one, el pecado liviano, si pudieran llamarle así los hebreos, the light sin, if we can say, y el pecado pesado. and the heavy sin. No era que un pecado era mejor que el otro. It's not that one sin was better than the other. Y cuando él dice esto, And when he says this, no está enseñando categorías de pecados. he is not showing different categories Entendamos esto. of sin. Let us understand. La enseñanza de Jesús aquí es The teaching of Jesus here is enseñar to teach que el pecado that the sin debe ser arrancado de raíz should be taken out from the root en su primera etapa. in its first stage. Lo que él está enseñando aquí es What he is teaching here is que cuando hay pecado that when there is sin, no se puede dejar desarrollar. it cannot be developed. No se puede dejar que el pecado tome el dominio absoluto del ser humano, You cannot allow the sin to take sino dominion, que hay que sacarlo de raíz but you are to take it out from the root temprano. early. At Eso es lo que está early stage. enseñando This Jesús. is what he's teaching. Nosotros sabemos We all know que Adán that Adam era un mayordomo para Dios aquí en la tierra. Estaba encargado de hacer cosas que Dios le delegaba aquí en la tierra. he was in charge of doing things that God would tell him to do here on earth. Quiere decir And this means que él hablaba con Dios regularmente. that he spoke to God regularly. Dios le decía, tiene que labrar la tierra, work on the land, tiene que ponerle los nombres a los animales, etcétera, ¿verdad? Quiere decir que había una comunicación continua There was a continual conversation entre Dios y Adán. within God and Adam. Lo interesante de esto es And the interesting que cuando Adán peca, that when Adam sinned, se escondió. he hid. Síntoma número uno. Symptom number one. Cuando alguien entra en lo que conocemos como el pecado, When someone enters in what we know as sin, quiere esconderse they want to hide de la presencia de Dios. of the presence of God. ¿Y usted sabe cuál fue el pecado mayor de Adán? And you know what was the greater sin from Adam? Fue que no aceptó la culpa. Is that he didn't accept his fault. Cuando Dios le presentó su pecado, When God presented him his sin, él dijo, la mujer que me diste. he blamed it on the woman and says, the woman you gave me. Y si nosotros como pueblo de Dios queremos crecer en Dios, And if we as people of God want to grow in God, tenemos que ser responsables, we are to be responsible. presentarnos ante el Señor, Present ourselves unto God. confesarnos ante el Señor, no delante de un hombre, Confess ourselves unto God, not unto man. y decir como el salmista, And says as the psalmist, escudriña Dios mi corazón scrutiny my heart. y ve si hay camino de perversidad en mí See if
there's any perverse in me. La misión principal del pecado The first mission of sin es separarnos de la presencia de Dios. is to separate us from the presence of God. Porque Dios no es compatible con el pecado. Because God is not compatible with sin. Y esto lo vemos We see this inclusive a través de Jesucristo. through Jesus. Sabemos que antes de Él ser crucificado, We know that before him being crucified, una de sus últimas 7 palabras, one of the 7 last words, Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? he says, Father, why have you forsaken me? Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice Él. Father, why have you forsaken me? Recuerde, la misión de Jesús era And remember that the mission of Jesus was tomar todo el pecado de la humanidad to take all the sin of humanity, y llevarlo al madero, take it crucificarlo, to crucify, para Él pagar el precio. so that he can pay the price. Oiga bien esto, para Él pagar el precio. Entonces, antes de Él ser crucificado, So before him being crucified, es ahí donde Él, sin pecado, it is here with him without any sin, cae todo el peso del pecado de la humanidad en Él, all the weight of humanity falls on him, para que así Él pueda crucificarlo so that here he can crucify it y llevarlo a la cruz, ¿verdad? and take it to the cross. Y es ahí And it is here donde por primera vez where for the first time Él mismo he himself, se siente separado de la presencia del Padre he feels separated from the presence of the Father. y dice: And he says, Padre, ¿por qué me has abandonado? Father, why have you forsaken me? No fue que el Padre se lo olvidó It wasn't that the Father had forgotten o que literalmente lo había abandonado, or that literally he had abandoned him, sino but que el pecado de toda la humanidad that the sin of en all ese entonces humanity in that time había sido depositado en Él para llevarlo a la cruz. was deposited on him to take Y the el cross. Padre tiene que apartarse And the Father has to apart para que se cumpla la palabra. so that the word can be fulfilled. Para que se cumpla la palabra. So that the word can be fulfilled. ¿De qué es el pecado? Of what is sin? El pecado simplemente, Sin is simply, de acuerdo con el libro de Juan, primera de Juan, according to 1 John, es simplemente una infracción a la ley de Dios. it is simply an infraction to the law of God. Quiere decir And it means que tiene que haber algo that there has to be something que identifique cuando hay un pecado. that identifies when there is a sin. Ahora, la palabra de Dios Now the word of es God, lo que nos ayuda it is what helps us a identificar to identify, juntamente con el Espíritu Santo, together with the Holy Spirit of God, a ver cuáles son nuestras faltas. to see what are our faults. Ahí están las instrucciones And here are the instructions que nos ayudan a identificar that help us identify en qué estamos fallándole. in what we are failing God in. Oiga bien cómo dice: hijitos míos, Listen well to how it says, children of mine, estas cosas os escribo para que no pequéis. these things I tell you so that you do not sin. El apóstol Pedro hablando. The Apostle Paul speaking. Pero si alguno pecare, But if any of us sin, entonces quiere decir, so then it means no quiere que nosotros pequemos. he does not want us to sin. Pero si alguno pecare, But if any would sin, si llegara a suceder una infracción a la ley de Dios, if something were to happen in the law, abogado tenemos para con el Padre. we have an attorney with the Father, Jesucristo el justo. Jesus Christ the just. Quiere decir And this means que si ocurriese that if something would happen, una infracción a la ley de Dios, an infraction to the law of God, si nosotros nos confesamos ante Jesucristo, if we confess unto Christ, entonces Él, so then he que fue tentado en todo, that was tempted in everything nos entiende would understand y es us. capaz de presentarnos delante del Padre, And he is capable of presenting us unto his Father, queriendo decir wanting to say que ahora that now nosotros tenemos uno que nos representa delante del Padre. we have one to represent us. In Y ahora Él no lo ve a usted, now he doesn't see you, sino a su Hijo. but he sees his Son. Sino Él ve a aquel personaje, su Hijo, que fue crucificado en la cruz del He Calvario. sees his Son that was crucified in the cross of the Calvary. Jesucristo el justo.
Jesus Christ the just. Él es nuestro abogado para que He is our attorney for with the Father. Obviamente la instrucción es que no pequéis. Obviously, the instructions are not to sin, Pero si usted fallase con un pensamiento, but if you would sin with a thought, con un sentimiento with a feeling, o con un punto de vista, or with a point of view, vaya donde Jesús. go to Jesus. Confiésese delante de Él. Confess in front of Him. Y Él And He entonces traerá perdón will then forgive us de los pecados.